Ahora. Hola, mi Willy bonito, ¿cómo estás? Bueno, mi amor, estamos acá en reunión con Lili respecto a la empresa. Ella me dice que tiene algunas dudas y tú también. Entonces, la idea es que a medida que vayamos en la reunión, cuando yo haya respuesta a las preguntas, grabo y te mandamos eso para que tú lo tengas. Lo primero que ella me dice es, ¿por qué no se puede descontar algo como la luz de la finca del Piñal? Se los voy a pintar desde dos ópticas, ¿vale? Una, la DIAN para aceptar un gasto deducible, es decir, que me permita bajar mis impuestos en IVA, en renta, lo que exige es que, uno, el gasto sea necesario, el gasto sea proporcional y el gasto tenga relación de causalidad. Necesario, que realmente se necesite para que la empresa siga su negocio en marcha. Proporcional, si yo en un mes vendo 6 millones de pesos y tengo un gasto de 3 o 4, pues ya es como raro, un solo gasto es complicado. Que tenga causalidad, es decir, que tenga que ver con la actividad económica que desarrolla la empresa. Si bien es cierto, la empresa se dedica a arrendar inmuebles, no hay ningún bien inmueble en el Piñal que se arriende y que genere un ingreso para poder solventar ese gasto. Ahora bien, eso es lo que dice la norma. Sin embargo, esa opción del contribuyente, descontárselo o no descontárselo. Sin embargo, ¿qué pasa? En caso de una revisión DIAN, que ya no les queda tan difícil como antes, que como no había nada electrónico, pues que ahí que vinieran y le revisaran a uno manualmente era complejo. Hoy en día no. Hoy en día apenas le expiden a uno factura, la DIAN ya sabe uno que está comprando, entonces una revisión no es tan difícil de que le lleguen a hacer. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si la DIAN en una auditoría empieza a rechazar costos, pues lo multan a uno por, en teoría, desconocer la norma y otro porque evidentemente es una evasión de impuestos. Por el otro lado, miremoslo a nivel financiero. Si yo tengo una empresa y empiezo a meterle ese tipo de gastos que no son reales, pues muy seguramente va a reflejar una pérdida incluso o una utilidad bajita. Si el futuro de la empresa o lo que se pretende en la empresa es que crezca y sea un negocio en marcha, no solamente para el arrendamiento de estos inmuebles, sino para tus actividades como publicidad y todas esas cosas, pues no tiene sentido empezar a desfigurar la realidad financiera de una empresa, ¿listo? Sin embargo, yo lo digo es optativo. Si ya tú dices, no, yo quiero descontarlo, pues igual se descuenta bajo la premisa, pues que se va a tener el riesgo de que en algún momento le rechacen ese costo o gasto. Y se puede descontar hasta el momento en que los ingresos lleguen a tal punto que ya haya que firmar las declaraciones por un contador o revisor fiscal, hasta ahí sería el punto porque si llegara a pasar eso, es decir, en algún momento empezamos a vender mucho y ya la DIAN nos obliga a que el contador tenga que firmar, pues el contador no arriesga la tarjeta para meter ese tipo de costos. Ahora bien, hay empresas supremamente grandes que venden miles de millones, pues que sí se dan el permiso de meter esos gastos de una u otra manera camuflados. Por el otro lado, ¿qué gastos sí se podrían incorporar dentro del negocio que no son tan evidentes como el tema del piñal? Si ustedes compran sus elementos de aseo para sus propios apartamentos, no para los que arriendan, sino para el aseo de acá donde Lili, para el aseo de donde Willy, bueno, ese sí se puede meter porque no es tan grande. De una u otra manera uno puede camuflarlo y decir ese cloros que compré o ese papel higiénico fue para uno de los apartamentos que arriendo. Ese es otro son. La señora del aseo, claro, ella hace aseo allá en los apartamentos y les hace aseo a ustedes, ese gastico también se podría incorporar. Pero mire que son manejos y de acuerdo a cositas muy puntuales, ¿vale? Entonces, creo que ahí ya quedó la, la pregunta respondida. Y los gastos de Cartagena. Espérame un segundo. Espera. Otra de la pregunta que me hace Lili es los gastos de Cartagena. Mi contrapregunta es, ¿allá están arrendando apartamentos? O ella me dice, sí, dos casas. Perfecto. Esos gastos sí se colocan porque me están generando un ingreso y pues sí o sí son parte de la operación. Pues no está. Me está, me está aclarando acá Liliana que las propiedades de Cartagena no tienen nada que ver con la empresa porque no les exigen. Entonces, ese gasto te lo puedes descontar tú como persona natural si estás declarando ese ingreso en tu declaración de renta. En la empresa no lo podríamos descontar por lo mismo. Si yo como empresa no tengo un ingreso en Cartagena,
cómo carajos me va a descontar un gasto de Cartagena. ¿Listo? Bueno, Rey, siguiente pregunta que me dice Lili es el tema de cómo se va a manejar el salario de ella en las planillas de seguridad social. Me dice que han conversado de dos opciones. Una, hacer un salario variable teniendo en cuenta que las comisiones varían. O dos, dejar un salario fijo en mi planilla y en la nómina electrónica. Yo le decía a ella que contablemente, pues no es que tenga mucha implicación estar cambiando cada mes el salario, y tampoco tiene tanta implicación estar cambiando cada vez el salario en mi planilla. Realmente no es nada complejo. Lo único es, no sé si al final del tiempo, cuando ella vaya a recibir su pensión, si eso le afecta o no esa variación de salarios. Ay, sí, no sé, siempre he sido muy insistente que en tema de pensiones y temas laborales, pues no es mi campo. Pero contablemente se puede hacer sin ningún problema. Implica 5 o 10 minutos más en un registro contable, una liquidación de la planilla, pero pues, no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, pues nada, ahí les dejo la inquietud para que me cuenten qué deciden y cómo lo van a manejar. Bueno, queridos, entonces vamos a hablar un poquito de los impuestos que debe pagar la empresa, de los periodos y las causaciones. Entonces, impuestos, vamos a pagar IVA, la empresa por ser la primera vez que inicia operaciones en el 2023, esas declaraciones tienen que ser de manera bimestral. Es decir, nosotros nos matriculamos en marzo, el bimestre marzo y abril tenemos que pagarlo en mayo, ¿listo? Todo el IVA bimestral. El siguiente año es muy posible que ya quedemos anual. Siguiente impuesto, el ICA, ese lo vamos a pagar una vez al año, lo pagamos de acuerdo a los ingresos del 2023 y lo pagamos hasta el 2024. Declaración de renta una vez al año y lo vamos a pagar en el 2024. Aparte de eso, la empresa está obligada a hacer dos tipos de retención. Una retención en la fuente y otra retención en ICA. Las retenciones en la fuente se pagan de manera mensual a la DIAN. Eso no es un impuesto de la empresa, sino es algo que yo le retengo a mi proveedor, le retengo a mis prestadores de servicios y se lo pago a la DIAN. Y las declaraciones de RTICA, que tampoco son un impuesto, sino son algo que le retengo también a mis proveedores, las presento de manera bimestral. ¿Listo? Esos son los impuestos que tenemos que pagar y esos son las periodicidades. Bueno, mi Will, otra de las preguntas que tenía Liliana era el tema de cómo se maneja a la señora de por días. Yo ya le decía que, pues, yo como contadora no domino temas laborales. Le sugerí yo que era mejor hablarlo con un abogado. Yo ayer hablé con un amigo mío que es abogado y él básicamente me mandó una normatividad y me dijo, léala y si no entiende, pues me cuenta. Pero estamos leyendo con Liliana y sí estamos entendiendo, entonces pues creo que no hay necesidad de llamar. Lo primero que nos dice acá en lo que estamos leyendo es respecto a la seguridad social. La persona que ustedes tienen tiene una ventaja grandísima y es una que es pensionada y la otra que ella está afiliada a una EPS. Eso es genial, eso es maravilloso porque mitiga riesgos. Ahora que estamos nosotros obligados a afiliarla a la RL y a la Caja de Compensación Familiar. ¿Sobre qué base de cotización? Para la RL, sobre un mínimo, así ella no trabaje todos los días, y para la caja de compensación familiar, si es de acuerdo a una tablita que está acá, ahorita sacamos la cuenta con Liliana. No va a ser tampoco un pago tan alto, hay que cumplir con ciertas condiciones. Una, que tenga un contrato de trabajo. Dos, que durante el mes no labore más de 30 días. Y tres, que durante el mes su salario o la suma de los días que se le pagan no suma el salario mínimo. Se cumple con todo, solamente falta un contrato que habría que hacerle firma. ¿Listo? Eso en cuanto a seguridad social. Vamos a leer la norma de prestaciones y ya vuelvo y grabo. Chicos. Bueno, mi Willy, entonces ya leyendo el tema de las prestaciones sociales para el caso particular. Dice la norma que una persona que trabaja por días, estamos obligados a pagarle pensión, ARL, caja de compensación. Salud, no estamos obligados y la persona podría llegar a tener un SISBEN. Sin embargo, doña Flor me dice Liliana que ella sí tiene su EPS y que además está pensionada, entonces eso es súper ventajoso. ¿A qué la debemos afiliar nosotros? A la RL y a la caja de compensación. Vamos a hablar del tema de prestaciones sociales. Me decía Lili que en junio ustedes le dan un dinero
y en diciembre le dan otro dinero como pago de las primas, listo, pero la norma dice que a una empleada del servicio doméstico hay que pagarle todas las prestaciones de ley, es decir, cesantías, primas, intereses y vacaciones. Según lo que le están pagando, pues realmente es una muy buena tarifa. A las personas que hacen este tipo de actividades les pagan entre 50 y 55.000 pesos. Entonces, ¿qué es la idea? Conversar con ella para decirle, mire, Flor, yo ya no le voy a pagar los 70.000, le voy a pagar 62.000 pesos, pero le voy a pagar al final del año sus cesantías, sus intereses a cesantías, vacaciones y la prima que le he venido pagando convencionalmente. Ya hicimos acá este modelo de liquidación con Liliana, yo se lo dejo a ella y más o menos en el año la liquidación de ella con esas nuevas variables va a costar 968.000 pesos. ¿De dónde van a salir esos 968? De lo que nos vamos de lo que se le va a pagar de menos cada día y lo que le estábamos pagando por primas. ¿Listo? Entonces de ahí vamos a poder cubrirle esa liquidación de prestaciones a la señora. Le decía yo a Liliana que a mí me parece esto una mejor forma de legalizarle el gasto, que nos quede todo firmado, que la señora quede en su nómina electrónica y todos esos rollos, pues evitando riesgos futuros, Willy. Tú sabes que mientras uno es amigo de las personas, bien, pero en el momento de que Dios no lo quiera, la señora se ve en una mala situación económica, ahí sí va a decir cosas como, nunca me pagaron prestaciones ni mis cesantías y todas cosas. Entonces es mejor tenerlo súper claro. En el evento de que opten por hacerlo así, ya Lili sabe que la tendría que afiliar al fondo de cesantías, a una ARL y a una caja de compensación. ¿Listo? Entonces yo le mando a ella el archivito y ahorita seguimos grabando más respuestas. Bueno, mi Willy, entonces, otro tema que tenemos es el siguiente. La empresa está obligada a llevar ciertos documentos electrónicos. Primero, factura electrónica de venta. Este documento es el que tenemos que emitirle a los clientes cada vez que vayamos a facturar. Segundo, nómina electrónica, es donde vamos a contarle a la DIAN que Liliana está dentro de la nómina, que la señora Florecita también va a quedar dentro de la nómina. Y tercero, documento soporte para no obligados. Eso es lo que se tiene que expedir cada vez que alguien que no esté obligado a expedirnos factura nos preste un servicio y nosotros le vayamos a pagar. ¿Por qué es necesario hacerlo todo electrónicamente? Porque es exigencia de la DIAN. Hay dos opciones de hacerlo. Uno es por el portal gratuito de la DIAN. Dos es pagándole a un proveedor tecnológico. Le contaba yo a Lili que al principio el portal gratuito de la DIAN era chévere, se gastaba uno bastante tiempo en la implementación, pero ya después la vaina fluía sola. Hoy en día no es tan chévere, o sea, es decir, se presentan muchas demoras, la implementación se está volviendo un dolor de cabeza. Entonces yo pedí una cotización a Facturatex. Facturatex, por ejemplo, es mi proveedor personal, yo con ellos es que manejo mi empresa y a mí me ha ido muy bien. Te la voy a mandar a tu correo, ahorita se la mando a Lili, ella te la envía a ti. La chica que cobra los documentos 100 facturas, que le decía a Lili yo que eso nos alcanza como para un año o año y medio, quizás, depende de las que emitamos. Nómina 25 documentos que nos alcanza para un año y paquete de documentos electrónicos para los no obligados nos alcanza como para 2 años. Ella nos cobra esos documentos y la implementación se paga una sola vez. Y la implementación de cada uno nos cobra 100.000 pesos, pero me mandó una notica de voz que nos obsequiaba una. Es decir, nos sale por 486.000. Yo le mando a Lili la cotización y tú la revisas a ver qué deciden, ¿vale? Otra cosa que tiene Facturates es que tiene muchos tutoriales para que uno aprenda a hacer esa vaina de manera rápida y realmente es bastante amigable la plataforma, ¿listo? Entonces, ya seguimos grabando. Bueno, mi Will, otra pregunta que me ha hecho Lili insistentemente y que dice que su merced también me la hace insistentemente es cuánto les cobraría yo de honorarios mensuales. Entonces le decía yo a ella lo siguiente, hay una cosa y es que las empresas están obligadas a llevar libros de contabilidad. Esos libros pueden ser manuales, pero también tienen que estar alojados en un software contable que sea legal. Entonces le decía yo a ella que ese software para una empresa básico vale 3 millones de pesos, más o menos. Sin embargo, yo como contadora tengo la licencia y la DIAN me da la oportunidad de tener un software y manejar ahí 99 empresas. Entonces yo le decía a ella pues que no valía la pena que ustedes se pusieran a invertir en eso teniendo yo el software completamente licenciado.
Entonces llevaríamos la contabilidad en mi software contable, el servicio que incluye la digitación de los documentos, la elaboración de los impuestos bimestrales, anuales, la declaración de renta. A la DIAN y a la Secretaría de Hacienda hay que entregarle unos informes que se llaman información exógena, que es un movimiento consolidado de, pues, de todas las operaciones que hizo la empresa durante el año. Incluye la emisión de estados financieros, ¿vale? Y pues alojar la información en ese software y entregarle los informes a que haya lugar, si les piden balances en banco, lo que sea, todo ese tipo de cosas. Entonces yo le decía a ella que 400.000 pesos más IVA, ese IVA para ustedes no es un gasto, sino simplemente me lo pagan a mí, pero no lo descontamos en la declaración de impuestos de la empresa. Le decía yo a Lili que los requerimientos que eran, pues que ella lleve los documentos de acuerdo a unos márgenes que yo le voy a dar, que incluso ahorita vamos a grabar también es para que tengamos ahí todos el material disponible. Yo vengo y recojo esos documentos físicos una vez al mes o 2 veces al mes, me los llevo, los procesamos nosotros allá en mi software contable y con esa información yo saco los impuestos y todo lo que haya lugar. Ya seguimos grabando la grabación. Listo, mi Willy. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de los gastos de la empresa y cómo vamos a manejar esos gastos para que sean descontables en la declaración de renta. Nosotros lo que hicimos con Lili fue un presupuesto, un PIG promedio de lo que puede llegar a ser la operación. Entonces, dentro de ese presupuesto dijimos que los gastos, ok, estoy mirando que sí grabar, sí, que los gastos iban a ser los mantenimientos ocasionales que hace el señor. Ya le dije a Liliana que para ese caso el señor tiene que sacar un RUT. Ya le mostré a Liliana cuáles son las retenciones que se deben hacer y ella ya tiene las tablas de retención, ¿listo? Los servicios públicos y la administración para poderlos descontar, el requisito que deben cumplir es que así no vengan a nombre de la empresa, estén en las direcciones de los apartamentos que arrendamos, entonces chévere, no hay lío. Las comisiones que se le pagan a Liliana, que lo vamos a dejar como que si fuera nómina, pues ahí el documento es la nómina electrónica. Lo que se le paga a la señora por servicios de aseo y todo eso también la vamos a meter en nómina electrónica. Los honorarios míos, yo sí les paso una factura electrónica con IVA. El ICA, el gasto se comprueba pagando el formulario y los gastos financieros, pues el banco en el extracto nos va a mandar cada vez el gastico financiero, ¿listo? En tu caso particular, a ti te vamos a pagar arrendamientos, te vamos a hacer retención en la fuente y te vamos a hacer RTICA. Tú como no nos vas a cobrar IVA, pues no te enrollas con IVA, pero en tu declaración de renta vas a incorporar esa plata de arrendamientos como un ingreso. Nosotros te damos un certificado de retención para que puedas bajar tu renta por ese concepto, ¿listo? Entonces, eso serían básicamente la reglamentación para poder descontar esto. ¿Cómo me tienen que entregar a mí la contabilidad? Los documentos físicos, por decir algo, si a la persona del mantenimiento le pagaron mantenimiento, pues el documento subido a la DIAN, que lo que hace es con factura text, y el pago que salió tiene que ser de banco, acordémonos que esto es bancarizado. Lo de la nómina electrónica, pues la nómina electrónica. Y lo de las facturas de los que estamos obligados a entregarte facturas, pues la factura. O sea, yo vengo acá es por un paquete de documentos, ¿listo? Tú no tienes que hacer ni un Excel ni nada, a no ser que tú lo quieras para tu control, saber a quién le estás pagando, genial. Pero yo me llevo un papel físico, ¿listo? Pausar grabación, ya miramos si hay más preguntas en esta. Mi Willy, bueno, entonces creo que hasta hoy no hay más, ahorita no hay más preguntas. Sin embargo, si les salen más preguntas, me escriben y yo grabo un videito contestando las preguntas que salgan, ¿vale? Entonces, picos, que Dios los bendiga y juiciosos. Ahora sí ya corte.